Mi padre me dijo que solo era un plan de respaldo, le dio todo a mi hermana favorita, me negó apoyo cuando más lo necesitaba. Años después quiso parte de mi negocio exitoso. Mi hermana y yo crecimos en un suburbio de Houston, Texas. Nuestro padre tenía su propio taller de carpintería, no un gigante negocio familiar ni nada, pero le iba bien, y siempre soñó con que uno de sus hijos heredara todo. Spoiler, nunca pensó que yo fuera ese hijo. Yo era un niño tranquilo. Leía mucho, me gustaba escribir y tenía un interés medio obsesivo por los videojuegos. No era el típico chico texano que juega fútbol americano o arregla autos. Y eso, para mi padre, ya era un pecado. Recuerdo una vez, tenía unos 11 o 12 años, le pedí que me ayudara a armar una computadora que había estado ahorrando para comprar por pieza. Me miró como si le hubiera pedido que me ayudara a maquillarme. Dijo, eso es tiempo perdido, hijo. Lo que necesitas es aprender a trabajar con tus manos de verdad. Irónico viniendo de un tipo que pasó su vida talando madera con precisión quirúrgica. A partir de ahí, las cosas se enfriaron más entre nosotros. Yo dejé de pedirle cosas, y él dejó de fingir que me tenía en cuenta. Mientras tanto, mi hermana tenía todo. Quería un caballo. Quería clases de piano, profesor privado. Quería un carro para cuando cumpliera 16, adivina quién manejaba una SV nuevecita mientras yo iba al Community College en bicicleta. Sí, ni siquiera me prestaba el coche viejo que teníamos. Cuando le pregunté por qué, su respuesta fue, ella va a lograr cosas grandes, tú solo necesitas llegar a clase y regresar, eso no requiere lujo. Pero lo peor no fue el trato desigual. Lo peor vino en mi último año de high school, cuando empecé a pensar en mi futuro. Había encontrado algo que me apasionaba de verdad, el diseño de videojuegos. No solo jugarlos, sino entender cómo se hacían, que los hacía funcionar, cómo se escribían los diálogos. Y aunque sabía que eso no era el sueño americano de mi papá, decidí aplicar a varias universidades que ofrecían buenos programas en esa área. Contra todo pronóstico, me aceptaron en una universidad en California bastante reconocida. Cuando recibí la carta de aceptación, no podía creerlo. Era como si por fin alguien allá afuera me estuviera diciendo, tú sí puedes. Y claro, necesitaba ayuda para pagarla. Mis notas eran buenas, tenía una beca parcial, pero no cubría ni la mitad. Así que una tarde, con la carta temblando entre mis manos, me senté con mi papá y le conté todo. Le hablé de mis sueños, de cómo quería hacer carrera en ese mundo, de lo importante que era para mí. Y él, con una calma brutal, me miró y dijo, tú no eres una inversión segura, hijo. Tu hermana ya tiene su camino claro, su beca completa, y va a ser doctora. Tú no me convences, si no puedes costearlo tú solo, será porque no era para ti. No era enojo lo que sentí, era algo peor, indiferencia absoluta. Yo no valía el riesgo. No valía el esfuerzo. No era ni una apuesta, era un descarte. Esa noche no dormí. Miré el techo de mi habitación y pensé que todo lo que había aguantado todos esos años, las comparaciones, el desinterés, la forma en la que mi hermana podía hacer cualquier cosa y seguir siendo la favorita, todo se reducía a eso, a que nunca había sido considerado parte del plan. Nunca fui el proyecto, fui el respaldo. Y ni eso. No le hablé durante días, él tampoco lo intentó. Mi madre, que siempre jugó a la neutralidad, me dijo que lo entendiera, que tenía miedo de que fracasara y se arrepintiera de haber gastado tanto dinero en una carrera inestable. Le pregunté si eso mismo aplicaría si mi hermana decidía abandonar medicina. Ella no va a hacerlo, me dijo. Ella es determinada. Después de ese rechazo, pasé días con el estómago hecho un nudo. No por no recibir el dinero, sino por lo que significaba. Mi papá básicamente me dijo que no creía en mí. No era cuestión de presupuesto, porque créeme, dinero no faltaba en casa. Habíamos pasado los últimos 2 años haciendo remodelaciones en el jardín, en la cocina, cambiando muebles solo porque a mi hermana se le ocurrió que la casa necesitaba un look más moderno para cuando sus amigas vinieran. Mi papá podía soltar miles en un jacuzzi nuevo pero no invertir en la educación de su hijo, solo porque no era lo que él esperaba de mí. No lloré, pero me encerré en mí mismo. Estaba furioso, no sabía ni con quién hablar. Mis amigos más cercanos no entendían del todo porque venían de familias completamente distintas, donde los papás no eran dioses intocables que jugaban a hacer favorito. Yo sabía que si iba a esa universidad, iba a ser sin ayuda. Y eso me llevó a tomar decisiones que jamás imaginé. Vendí mi consola. Vendí mi bicicleta. Trabajé durante el verano en una tienda de electrónicos, largas horas de pie, tratando con clientes insoportables que se quejaban porque un cable HDMI no era lo suficientemente premium para sus televisores 4 Kelvin. Al mismo tiempo, empecé a aplicar para becas independientes, de esas que piden ensayos sobre tus traumas familiares o tu motivación para cambiar el mundo. Me convertí en experto en contar mi historia de forma convincente, editando cada palabra para que sonara lo suficientemente trágica pero también inspiradora. Una beca de $1000 aquí, otra de $2000 allá. Poco a poco,
Empecé a juntar lo necesario. El día que confirmé mi inscripción, sin ayuda de nadie, fue una de las pocas veces que sentí orgullo por mí mismo. Ni siquiera se lo conté a mi papá. No tenía sentido. Para él, yo ya había fracasado por el simple hecho de desobedecer su molde. Me mudé a California unas semanas antes de que empezaran las clases. La universidad era todo lo que había imaginado y más. Conocí gente que hablaba mi mismo idioma, creativos, introvertidos, geeks apasionados por las historias, el arte digital, los videojuegos como medio de expresión. Por primera vez, no me sentí como un bicho raro. Pero la vida universitaria no fue fácil. No podía darme el lujo de relajarme. Tenía que trabajar media jornada en un café del campus, asistir a clases, y mantener un GPA alto para conservar mis becas. Hubo días en los que comí arroz con atún por una semana entera. Días en los que me dormía con la ropa puesta y la alarma programada para las 4 de la madrugada para seguir estudiando antes del examen. Todo valía la pena, porque al menos esto era mío. Mi hermana, mientras tanto, seguía siendo el centro del universo familiar. Cada llamada de mi madre incluía actualizaciones detalladas sobre su residencia médica, sus logros, los congresos a los que la invitaban. Yo apenas recibía un «¿Y tú cómo vas?», sin mucho interés. Y cuando les decía algo como «acabamos de presentar nuestro primer proyecto de videojuego en un festival universitario», me respondían con un tibio «qué bien» y rápidamente cambiaban de tema. La validación seguía sin llegar, pero a estas alturas ya no la esperaba. La relación con mi familia se redujo a llamadas una vez al mes, como por obligación. Nunca me visitaron. Nunca preguntaron si necesitaba algo. Ni siquiera cuando pasé por una operación menor tras un accidente en bicicleta. Mis compañeros me ayudaron más que mi propia sangre. Eso duele. Duele más de lo que uno admite. Después de 3 años, me gradué con honores. Mis profesores me recomendaron para una startup en San Diego que estaba desarrollando un nuevo RPG con estilo retro. Era pequeño, pero prometedor. Entré como diseñador de narrativa y poco a poco fui escalando hasta convertirme en líder de mi equipo. Mis ideas se volvían realidad. Vi cómo personajes que había escrito desde cero cobraban vida, y recibíamos feedback de jugadores reales que se emocionaban con nuestras historias. Sentí por primera vez que había hecho algo importante. Y entonces pasó lo impensable, uno de nuestros juegos se volvió viral. No fue un éxito mundial, pero sí lo suficiente como para generar ingresos serios y llamar la atención de inversores. Decidimos independizarnos, formar nuestro propio estudio. Un riesgo enorme, pero con potencial. Y esta vez, no lo iba a desperdiciar. Me asocié con 2 colegas, juntamos ahorros, conseguimos una oficina pequeña, hicimos una campaña en Kickstarter y conseguimos más de lo que pedimos. El proyecto se volvió real. Le pusimos el nombre que yo había soñado desde el primer semestre de la carrera, un homenaje a la historia que me inspiró a estudiar videojuegos en primer lugar. Era mi sello. Mi inicio. Por fin, tenía algo propio, y no era pequeño. Era el tipo de proyecto que podía escalar, conseguir inversionistas serios, distribución, reconocimiento. Ya no era el fracasado sin futuro que mi papá pensó que era. Era un emprendedor en un sector competitivo, con un producto bien hecho y una audiencia real. Aparecieron como si nada. Literalmente, como si los últimos 5 años de indiferencia nunca hubieran pasado. Una tarde recibí un mensaje que casi borro sin leer. Era de mi madre. Me decía que estaban orgullosos de mí, que habían visto algunas noticias en internet sobre mi videojuego y que querían hablar conmigo. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, con la cara congelada. Era el tipo de mensaje que hubiera matado por recibir en mis primeros años en California, cuando estaba solo, sin saber si iba a poder pagar la renta del mes siguiente. Ahora que todo empezaba a funcionar, ahí estaban. No respondí de inmediato. Lo pensé. Lo volví a pensar. No por rencor exactamente, sino porque honestamente no sabía qué querían. No tenía idea si era genuino, si era manipulación emocional, o si simplemente olieron éxito y vinieron a probar suerte. Y si te soy sincero, parte de mí quería escuchar lo que tenían para decir. No porque me importara tanto su aprobación ya, sino porque quería entender en qué momento creyeron que era apropiado aparecer. Al final, después de varios días, respondí. Les dije que si querían hablar, podíamos vernos en una cafetería pública. Nada de reuniones familiares en casa, nada de cenas fingidas, solo una conversación. Llegaron puntuales, para mi sorpresa. Mi madre con esa sonrisa suave y ensayada, y mi papá con esa cara de piedra que usaba siempre que no podía controlar la situación. Nos sentamos. Me preguntaron por el juego, por el estudio, por cómo me iba. Todo con ese tono de interés tardío, como si eso borrara el historial. Después de unos minutos de charla superficial, mi padre fue directo al punto. Me dijo que habían estado pensando en retomar la conexión como familia, que todos cometíamos errores y que lo importante era saber perdonar. Casi me río en su cara. ¿Perdonar qué exactamente?, pregunté. Él desvió la mirada. No tenía respuesta, por supuesto, porque para él, nada de lo que hizo estaba mal.
Yo era el que debía agradecer que ahora me daban su tiempo. Y entonces vino la bomba. Mi hermana estaba empezando un proyecto propio, una clínica estética. Muy cara. Muy ambiciosa. Y claro, necesitaba socios. Me dijeron que estaban considerando la idea de unir esfuerzos familiares. Que podía invertir. Que sería lindo que los hermanos se apoyaran ahora que los dos tenían algo importante entre manos. Ahí se me heló el cuerpo. ¿Así que eso era? ¿Eso querían? ¿Mi dinero? ¿Mi reputación como respaldo para su nuevo show familiar? Les pregunté si era una broma. Les pregunté si realmente pensaban que después de años de ninguneo, me iba a emocionar por ser la billetera mágica para el nuevo sueño de su hija prodigio. Mi padre me miró con ese tono pasivo-agresivo que usaba cuando perdía control. No tienes que ser dramático. Estamos intentando acercarnos. No todo es por interés. Mi madre solo susurró que sería bueno dejar el pasado atrás. Pero claro, para ellos el pasado era algo que se podía borrar cuando les convenía. Para mí, era la razón por la que me levantaba todos los días a trabajar como animal, para no volver jamás a ser el hijo invisible, para que nadie volviera a decirme que no valía la inversión. Les dije que no. Claramente, firmemente, sin rodeos, que no me interesaba formar parte de su plan familiar, ni de su show de reconciliación. Que me fuera bien me lo había ganado yo solo, sin su ayuda, sin sus consejos, sin su dinero. Que lo que tenía ahora era mío. Y que mi estudio, mis colegas, mi esfuerzo, no eran moneda para pagar deudas emocionales atrasadas. Mi padre hizo ese gesto de desaprobación que conozco tan bien. Murmuró algo como sabía que ibas a reaccionar así, como si él fuera la víctima, como si yo fuera el rencoroso. Me levanté de la mesa sin terminar el café. Les dije que podían llamarme cuando estuvieran listos para tener una conversación real. Pero que si solo me buscaban como cajero automático o socio forzado, mejor que no volvieran a contactarme. Esa noche me llegó otro mensaje, esta vez de mi hermana. Un párrafo breve, con cero emoción. Me decía que me había vuelto demasiado egocéntrico y que no debía olvidar que éramos familia, que si alguna vez me pasaba algo, ellos seguirían ahí. El típico chantaje emocional disfrazado de nobleza. No respondí. Durante semanas no supe nada más. Me enfoqué en el juego, en el equipo, en las nuevas ideas. Pero claro, los fantasmas familiares nunca desaparecen tan fácil. Aparecieron de nuevo, pero esta vez no con palabras. Pasaron unas 3 semanas desde aquel café cuando empezó el goteo raro de mensajes. Primero fue un excompañero del colegio, uno con el que ni siquiera tenía contacto regular, apenas un like ocasional en redes. Me escribía algo tipo, hey, bro, vi que tu hermana va a abrir una clínica, ¿tú estás metido también? No respondí. Ni tenía por qué. Pero luego vino otro mensaje. Y otro. Uno de ellos, más directo, me dijo que mi padre había andado por ahí diciendo que yo era inversionista en el nuevo negocio familiar, que estaban reparando los lazos que se habían roto. Casi escupo el café en el teclado cuando leí eso. ¿Qué? Carajos. Llamé a uno de mis socios y se lo conté. Estábamos justo afinando los últimos detalles del nuevo tráiler para el juego que íbamos a lanzar en un par de meses, y el tipo, sin pestañear, me dijo, necesitamos control de daños. Ya. Porque si algo aprendí en esta industria es que la reputación pesa, y cualquier drama personal, si no lo manejas bien, se te convierte en problema público. Así que hice algo que nunca creí que haría, publiqué una aclaración en mi perfil profesional. Nada agresivo, solo un mensaje claro explicando que mi empresa y yo no teníamos ningún vínculo con ningún otro proyecto fuera del estudio, que cualquier información contraria era falsa. Eso fue suficiente para provocar un pequeño temblor. Me llegaron mensajes cruzados de familiares lejanos, algunos diciéndome que estaba exagerando por lavar los trapos sucios en público, otros dándome la razón, diciendo que ya era hora de que pusiera límite. Pero lo que más me impactó fue el mensaje de mi padre. No era necesario humillar a la familia solo para demostrar un punto. Imagínate eso viniendo del tipo que me negó educación porque yo no era una inversión segura. Que ahora se ofendiera por una simple aclaración profesional me parecía el colmo de la hipocresía. Pero no dije nada. No iba a pelear por mensajes, ni por teléfono. Si algo aprendí, es que uno también tiene derecho a cerrar la puerta y no mirar más atrás. Todo eso pasó justo antes de nuestro primer gran evento de presentación. Íbamos a asistir a una expo en Seattle donde se reunirían empresas de todo el país, desde gigantes como Ubisoft hasta estudios indie como el nuestro. Era nuestra oportunidad de mostrar que no éramos solo otro proyecto viral. Era la validación seria que habíamos estado esperando. Estaba enfocado, ansioso, en mi mejor momento profesional. Y justo entonces, llegaron. Sí, ellos llegaron. A Seattle. No entiendo cómo sabían que íbamos a estar allí. Supongo que alguien les pasó el dato, o simplemente lo vieron por redes. Pero ahí estaban, de pie frente a nuestro stand en la expo, mi padre, mi madre y mi hermana, como si estuvieran en un brunch de domingo. Yo sentí que la sangre me bajaba a los pies. Mis socios me miraron con cara de todo bien,
pero solo les hice una seña para que siguieran atendiendo a la prensa que estaba pasando. Mi madre fue la primera en hablar. Me dijo que habían viajado para ver con sus propios ojos lo que había logrado, que estaban orgullosos, que querían celebrar conmigo. Celebrar. Después de que pasé años comiendo pan viejo y aguantando turnos dobles para pagarme cada semestre, ¿ahora querían brindar? No me lo podía creer. Los llevé a un costado del recinto. No quería escándalos, pero tampoco iba a quedarme callado. Les pregunté directamente, ¿por qué están aquí? Mi hermana respondió como si fuera la voz de la razón, porque somos tu familia. No dije nada por un segundo, porque el coraje que me subía era tan grande que si abría la boca, lo iba a decir todo de golpe y a grito. Pero me contuve. Les expliqué que ya no eran parte de mi círculo, que todo lo que había construido lo hice a pesar de ellos, no gracias a ello, y que no estaba dispuesto a compartirlo con personas que solo aparecían cuando las cosas salían bien, que yo no era su seguro emocional, que si querían apoyo, lo buscaran entre ellos, porque yo ya había aprendido a vivir sin el de ellos. Mi padre no dijo nada, ni una palabra, solo esa mueca que hace cuando no sabe si golpear la mesa o tragar el orgullo. Mi madre tenía los ojos brillosos, pero no sé si por tristeza o por vergüenza. Mi hermana, claro, intentó girar el discurso, no tienes idea de lo que hemos pasado también nosotros. Y ahí fue donde perdí la paciencia. ¿Pasaron qué? Ver cómo alguien más hace el trabajo duro mientras ustedes se reparten los créditos, lidiar con el silencio que ustedes mismos construyeron. No me jodan, yo estuve solo. Ustedes solo están aquí porque el juego funcionó. Porque ahora sí hay algo que se puede mostrar. Porque quieren tener una historia para contar en cenas familiares. Pues no, yo no soy su cuento de éxito. Me fui sin esperar respuesta. Volví al stand. Apreté la mandíbula durante media hora para no mostrar en la cara lo que acababa de pasar. Pero después de un rato, me relajé. Porque al menos esta vez, no me dejé manipular. Esta vez, puse el límite. Y entonces entendí algo, no solo tenía que alejarlos de mi vida personal. Tenía que asegurarme legalmente de que no pudieran usar mi nombre, ni mi imagen, ni nada mío para su beneficio. Después de lo que pasó en la expo, supe que tenía que hacer algo más que simplemente ignorarlos. Porque si algo entendí en ese encuentro es que mi familia no se iba a detener por tener vergüenza, porque no tienen, ni por respeto, que claramente nunca estuvo presente. Se iban a detener si les ponía límites que no pudieran cruzar sin consecuencia. Así que eso hice. Hablé con un abogado. Sí, suena exagerado, pero no lo es. El abogado era amigo de uno de mis socios, especializado en propiedad intelectual y derecho comercial. Le expliqué todo, el historial familiar, las insinuaciones públicas de que estaban ligados a mi empresa, el hecho de que estaban comenzando a usar mi nombre como parte del marketing de un negocio completamente ajeno al mío. Y el tipo no se rió. No lo vio como drama familiar. Me dijo, tienes que protegerte, desde ya. No quería demandarlos, no buscaba guerra legal, a menos que fuera absolutamente necesario, pero sí necesitaba garantía. Así que empezamos por lo básico, registrar correctamente el nombre de nuestro estudio, la marca comercial del juego, mi nombre como figura vinculada al desarrollo, y dejar bien estipulado que cualquier uso no autorizado se podía considerar una violación legal. Redactamos también una carta de advertencia formal, que más adelante sería enviada si intentaban seguir hablando en mi nombre. Era una línea clara. Cruzas esa línea, y te vas a juicio. Mientras eso se movía, yo seguía trabajando. El juego estaba en su fase final antes del lanzamiento y el estrés era brutal. Eran días largos, semanas en las que dormíamos en la oficina, afinando detalles, eliminando bugs, probando cada nivel como si nos fuera la vida en eso. Pero incluso en medio de ese caos, ellos volvían a aparecer. Un domingo, mi madre me llamó. No había respondido sus mensajes desde la expo. Esta vez no lo hice por impulso, fue un reflejo, contesté. No había pasado ni un minuto y ya estaba diciéndome que estaba siendo injusto con ellos, que mi hermana había llorado después de nuestra conversación, que mi padre estaba preocupado por mi salud mental, eso me sacó una risa amarga, y que era momento de actuar como una familia unida. Casi parecía que estaba leyendo un guión. Y al final, por supuesto, llegó el verdadero motivo de la llamada. Querían usar mi historia como parte del contenido promocional de la clínica de mi hermana. Sí, leíste bien. Según ellos, yo era el ejemplo perfecto de superación, el hermano que luchó contra viento y marea para lograr sus sueños, y que mostrar cómo una familia diversa y resiliente se apoya mutuamente era un ángulo publicitario positivo. Incluso habían pensado en grabar un vídeo con entrevistas, con nosotros hablando de nuestros respectivos caminos. Un testimonio de amor fraternal. Pensé que era una broma. Me quedé callado. Y cuando confirmé que no lo era, me explotó la cabeza. O sea, no solo me ignoraron toda la adolescencia, no solo me trataron como un estorbo, no solo me negaron apoyo cuando más lo necesitaba, sino que ahora querían usar ese rechazo como parte de su narrativa de marketing. ¿Y sabes qué es lo más enfermo de todo? Que ni siquiera les parecía raro.
Para ellos era lógico. Es una historia poderosa, me dijo mi madre. La gente conecta con lo humano. Sí. Lo humano. Qué ironía. Gente que me trató como si fuera prescindible ahora me quería como personaje principal de su show emocional para vender inyecciones de Botox y tratamientos de láser. Colgué. Sin decir nada más. No grité. No insulté. Solo colgué. Y mandé el mensaje que tenía que mandar, una copia del documento legal preparado por mi abogado. Les dejaba claro que si usaban mi nombre, imagen, historia o cualquier vínculo conmigo para promocionar su clínica, enfrentarían acciones legales, serias, formales, no simbólicas. La respuesta fue predecible, llamadas perdidas, mensajes pasivo-agresivos, uno incluso diciéndome que era patético que prefiriera proteger una marca antes que a su familia. Y en parte tenían razón. Pero es que mi familia nunca me protegió. Nunca me eligió. Yo tuve que inventarme mi espacio, mi voz, mi lugar en el mundo. Ellos solo aparecieron cuando ese lugar empezó a verse bonito por fuera. Semanas después, lanzamos el juego. Fue un éxito. Más grande del que esperábamos. Reviews positivas, cobertura en medios especializados, ventas estables. No fue un fenómeno global, pero sí un hito importante. Para un estudio pequeño, era oro puro. Y para mí, significaba más que eso. Era la prueba física, palpable, tangible, de que todo lo que hice valió la pena. Cada noche sin dormir, cada centavo ahorrado, cada no que me dijeron mientras crecí, lo transformé en un sí que me gané solo. Mis socios y yo decidimos hacer una pequeña celebración. Íntima. Nada masivo. Solo algunas personas cercanas, amigos, colegas, profesores de la universidad. Nadie de mi familia fue invitado, obviamente, pero eso no impidió que intentaran colarse. Y no estoy exagerando. El día del evento, a las afueras del local que rentamos para la cena, apareció mi hermana, sola, vestida como si fuera a una entrega de premios. Me encontró cuando salí un momento a fumar. Me dijo que solo quería felicitarme, que no tenía malas intenciones, que había venido sola porque mamá y papá estaban muy dolidos con mi actitud, y que, ya que había funcionado todo para mí, era hora de hacer las paces. La respuesta de mi hermana me dejó helado y de algún modo, me dio la sensación de que ella estaba tratando de compensar años de indiferencia con una falsa humildad. Mientras hablábamos en esa fría noche junto a la entrada del local para la celebración, pude ver en su rostro la mezcla de remordimiento y resignación. Ella intentó explicarme que no se trataba de aprovechar la situación, que al fin se daba cuenta de sus errores y que, de alguna forma, deseaba recuperar el tiempo perdido. Pero yo, con la voz entrecortada por la acumulación de tantos años de silencio y desprecio, le recordé que la familia no se repara con simples palabras o gestos superficiales, que no se trataba de un simple lo siento, sino de un cambio real en la actitud, de asumir la responsabilidad por todo el daño causado, y sobre todo, de respetar mis límites y mi independencia. El ambiente en esa noche, impregnado de luces tenues y una música de fondo que apenas lograba tapar el ruido de la ciudad, parecía burlarse de la tensión que se vivía en cada palabra. Mientras mi hermana trataba de insistir en que ella misma se había dado cuenta de lo equivocado que estaba mi padre y la forma en la que ambos habían manejado las cosas, yo le contestaba que las disculpas tardías no reparan los años en los que fui dejado de lado, que las cicatrices emocionales no desaparecen con un par de palabras bonitas. Cada frase que salía de mi boca estaba cargada de un dolor reprimido que, al fin y al cabo, se había ido convirtiendo en la base de mi determinación. Había aprendido a forjar mi propio camino a base de luchas y rechazos, y no iba a permitir que el pasado se convirtiera en un arma contra mi futuro. Afuera, en la oscuridad, se podía sentir el viento helado que arrastraba consigo las hojas caídas, como si la naturaleza misma quisiera simbolizar la transformación inevitable de todo aquello que estaba podrido. Durante esa conversación, mi mente vagaba recordando momentos en los que, de niño, había buscado en su mirada un atisbo de cariño o de aprobación, pero en su lugar solo encontró el frío de la indiferencia. Cada anécdota se mezclaba con el presentimiento de que nada de eso iba a cambiar si ellos seguían intentando insertarse en mi vida solo cuando me era conveniente. Le dije, con voz baja pero firme, que en esos años de lucha, había aprendido a no depender de nadie más para validar mis logros o mis sueños, que el éxito, aunque estuviera teñido de amargura, era suyo únicamente a mí y a aquellos que realmente creyeron en mí. Las palabras de mi hermana se desvanecieron en el aire, y aunque intentó un último ruego para que reconsiderara mi postura, yo ya estaba fuera de la discusión. No podía dejar que sus reproches, tan llenos de un sentimentalismo forzado, se interpusieran en la firmeza de mi decisión de mantener a mi familia al margen de mi éxito profesional. En esa misma noche, mientras me alejaba lentamente, mi mente no dejaba de darle vueltas a la ironía de la situación. Ellos, que durante tanto tiempo habían desestimado mi capacidad y mi valor, ahora querían aprovecharse de mi triunfo para redimirse públicamente. Pero la redención no se compra ni se impone,
se construye con actos sinceros, y yo no estaba dispuesto a permitir que mi historia se convirtiera en un instrumento para sus propios fines. Regresé al local y me sumí en la celebración con una actitud fría y distante, dejando que la música y las risas de mis amigos y compañeros de trabajo se mezclaran en un ambiente que, aunque festivo, era en apariencia un reflejo de mi interior perturbado. Durante la cena, mientras saboreábamos un plato especialmente elaborado para la ocasión, mi mente seguía repasando la conversación. Los detalles de aquella charla, el tono de voz de mi hermana, la mirada evasiva de mi padre, todo se había grabado en mí como una lección dolorosa. La celebración no tardó en convertirse en una especie de catarsis silenciosa, donde cada brindis y cada risa eran una reafirmación de que yo había logrado lo que ellos nunca pudieron, salir adelante por mis propios medios. A medida que avanzaba la noche, los comentarios de algunos invitados se volvieron inevitables. Algunos se atrevieron a mencionar la historia familiar en tono de broma, como si las cicatrices que llevábamos no fueran el testimonio de una vida real y auténtica, sino simplemente anécdotas para amenizar la velada. Pero yo sabía que detrás de cada risa forzada había una verdad incómoda, el fracaso de una familia en reconocer y valorar el esfuerzo individual. Esa noche, sentí un profundo alivio al ver que, a pesar de la tensión, había encontrado en mis colegas y amigos el apoyo que siempre me faltó en casa. Ellos no buscaban llenar un vacío emocional, sino celebrar el logro tangible de un sueño convertido en realidad. La noche terminó y, al despedirme de todos, me sentí más firme que nunca en mi convicción de que debía mantener separados mis logros personales de las complicadas dinámicas familiares. Mientras me dirigía a mi auto, en la oscuridad de la calle, comprendí que, si bien las heridas del pasado podían sanar con el tiempo, el perdón no era algo que se pudiera forzar. Y en ese instante, la determinación se consolidó, mi camino seguiría siendo mío, sin ataduras ni demandas de una familia que solo supo aparecer cuando el éxito ya estaba garantizado. Aquella noche, en medio del silencio y el eco de mis propios pasos, me prometí que jamás permitiría que alguien, ni siquiera la sangre, me hiciera sentir menos. La semana después del evento fue extrañamente tranquila, casi demasiado. No hubo más mensajes, ningún intento de contacto, ni llamadas, ni correos, nada. Era como si finalmente hubieran entendido el punto, como si por fin hubieran aceptado que no iba a abrirles la puerta solo porque habían aprendido a decir estamos orgullosos de ti sin atragantarse. Pero yo conozco a mi familia. El silencio nunca significa paz, significa cálculo, y no estaba equivocado. Una mañana, mientras revisaba correos desde la oficina, uno de mis socios me llamó desde la recepción. Su voz sonaba tensa, como si no supiera si reírse o gritar. Me dijo que había llegado un paquete grande, sin remitente, dirigido a mí, y que más valía que lo viera yo mismo. Bajé, medio intrigado, medio agotado mentalmente. No estaba preparado para lo que vi. Era una caja de madera, cuidadosamente tallada, como si fuera una especie de regalo de lujo. Abrí la tapa, y adentro había un marco con una foto vieja, de cuando yo tenía como 10 años, en la que aparecía toda la familia junta, mis padres, mi hermana y yo, en la típica pose falsa de Navidad frente al árbol, sonriendo como si la fachada aguantara algo más que 2 minutos. Debajo, había una carta escrita a mano por mi padre. Y para mi sorpresa, era larga. No voy a reproducir cada palabra, pero el resumen era este: él reconocía que no había sido el padre más justo, que en algún momento perdió el rumbo y se enfocó demasiado en lo que creía que era mejor para la familia, que si había priorizado a mi hermana, fue porque siempre pensó que yo me las arreglaría solo, que tal vez eso fue una forma extraña, equivocada, pero intencionada, de decir que confiaba en mí más de lo que admitía, que ahora veía que yo no solo tenía talento, sino carácter, que la forma en la que me había defendido era admirable, aunque le hubiera dolido, que entendía si no podía perdonarlo. Pero que esa carta era su forma de soltarme, de dejar de presionarme, de dejar de meterse. Y al final, decía algo que me dejó sin aire: nunca fui el padre que necesitabas. Tal vez todavía estoy aprendiendo qué significa serlo. Pero si alguna vez quieres hablar, solo hablar, estaré esperando. No para pedirte nada, solo para escucharte. La carta me destrozó. Porque no era perfecta. No era una disculpa redonda, ni lo abarcaba todo, ni borraba lo que pasó. Pero por primera vez, no sonaba como una manipulación. Sonaba como un hombre mayor, cansado, que por fin se había dado cuenta de lo que había perdido. Y eso me tocó una fibra que había enterrado durante años, la que todavía, muy dentro, quería ser visto por su padre como algo más que un proyecto fallido. Me senté en el suelo de la recepción con esa caja en las piernas durante más de media hora. No lloré. No soy de los que llora con facilidad. Pero me sentí agotado. Como si cada parte de mí, incluso la que se había hecho fuerte por necesidad, hubiera decidido rendirse solo por unos minutos. Mis socios me preguntaron si todo estaba bien. Les dije la verdad, sin adornos. Me escucharon, no me presionaron. Y me dijeron lo que necesitaba oír, que no tenía que decidir nada en ese momento, que tomara el tiempo que hiciera falta.
Porque lo que hiciera ahora, fuera cual fuera la decisión, iba a definir muchas cosas más allá de una relación padre-hijo. Iba a definir qué tipo de persona quería ser con mi pasado. Pasaron días. No contesté. No escribí. Pero leí esa carta unas 10 veces, y cada vez que la terminaba, me sentía un poco distinto. Algunas veces más en paz. Otras, más molesto. Era como si estuviera desenterrando partes de mí que había sepultado para seguir adelante. Porque claro, para avanzar había necesitado matar ciertas esperanzas, como la de que mi padre se arrepintiera, o la de que mi familia viera mi valor sin que yo tuviera que gritarlo. Volver a abrir esa caja, literal y simbólicamente, era darle permiso a un dolor que ya tenía su lugar asignado en mi historia. Una noche, decidí ir a caminar sin rumbo por el barrio donde ahora vivía. No era como mi infancia en Texas. Aquí no había casas con cercas blancas ni vecinos que saludan a gritos desde el porche. Era la ciudad, silenciosa, compleja, real, y mientras caminaba por esas calles ajenas, entendí que había crecido en todo sentido, ya no necesitaba la validación de nadie. Y justo por eso, quizás podía permitir que alguien se disculpara. No para reparar nada, sino para cerrar el ciclo de una vez. Así que escribí una carta, breve. Le dije a mi padre que había recibido su mensaje, que agradecía su honestidad y que valoraba el gesto, que no sabía si podía perdonarlo, pero que le reconocía el esfuerzo, que no estaba listo para una charla en persona, pero que si de verdad solo quería hablar, podía hacerlo por teléfono. Una llamada. Sin expectativas, sin agenda, solo para ver si después de todo lo que había pasado, podíamos, al menos, hablar como dos adultos sin heridas abiertas goteando entre palabra y palabra. La llamada llegó una semana después. Fue un sábado, cerca del mediodía. Mi celular sonó y vi el número, no estaba guardado, pero lo reconocí. Me quedé mirándolo unos segundos. Podía ignorarlo, podía dejarlo sonar y seguir con mi día, como había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, no sé por qué, respondí. Su voz al otro lado era diferente. No tenía esa dureza habitual, ni ese tono de autoridad forzada con el que siempre trataba de controlar cualquier conversación. Hablaba lento, medido, como si cada palabra estuviera pasando por un filtro que antes no conocía, el de la humildad. Me dijo que no esperaba que yo contestara, pero que agradecía que lo hiciera. Dijo que no quería justificar nada, que no tenía el derecho, que simplemente quería escucharme, si yo quería hablar. Y por un segundo, me encontré sin saber qué decir. No porque no tuviera nada que decir, sino porque nunca imaginé que llegaría ese momento. Así que hablé. No con rencor, ni con rabia. Hablé como alguien que ya había llorado todo lo que tenía que llorar. Le conté lo que sentí cuando me dijo que yo no era una inversión segura. Le conté cómo fue trabajar 15 horas al día para pagar una carrera que él pudo costear sin problemas, pero no quiso. Le conté lo que fue estudiar en otro estado, enfermarme, fracasar, levantarme otra vez sin recibir una sola llamada para saber si estaba bien. Y luego, cómo fue ganar, avanzar, lograr cosas, y que nadie de mi propia familia estuviera ahí. Él no interrumpió. No se defendió. Solo escuchó. Cuando terminé, hubo un silencio largo, incómodo. Y luego, con la voz quebrada, solo dijo, yo fallé. Pensé que estaba criando a alguien fuerte, pero estaba abandonando a alguien que solo necesitaba sentirse visto. No sé si fue una disculpa. Tal vez sí. Tal vez no. Pero en ese momento, lo sentí real. No intentó limpiar su imagen. No intentó negociar. Solo admitió que no había sabido cómo ser padre para alguien como yo. Y por primera vez, entendí algo que me había negado a considerar por años. Mi padre no me odió. Me temió. Me temió porque yo era diferente a lo que él conocía. Porque no entendía mi mundo. Y como no supo cómo entrar en él, decidió cerrarlo antes de intentar. Eso no lo hace inocente, pero lo hace humano. Esa llamada no solucionó todo. No cerró mágicamente la herida, pero sí puso un punto final a una etapa de mi vida en la que yo solo vivía para probar que valía la pena. Porque ya no necesito probarlo. Ya lo sé. Nos despedimos sin promesas. No dijimos vamos a vernos pronto, ni fingimos que todo está arreglado. Solo un gracias por hablar de su parte, y un cuídate del mío. Y eso fue suficiente. Hoy, unos meses después, mi estudio va por su segundo juego. La crítica del primero fue buena, pero no perfecta. Y eso está bien, porque la perfección nunca fue el objetivo. El objetivo era crear algo mío. Y lo logré. Mi familia sigue siendo una figura borrosa en mi vida. No hay reconciliación oficial. No hubo Navidad juntos, ni fotos felices para Instagram. Pero hay algo distinto, ya no me duelen como antes. Porque ahora sé que no dependo de ellos para construir mi historia. Sigo hablando con mi padre cada tanto. Conversaciones breves, sin drama, sin recuerdos dolorosos, solo como dos personas que comparten sangre y están intentando no repetir los errores que les costaron años de distancia. Mi madre también escribió, aunque más tímidamente. Mi hermana, no mucho. Supongo que a cada uno le toma su tiempo entender el daño que causó.
¿Me vengué? No. Al final, la verdadera revancha fue no convertirme en lo que ellos temían, un reflejo roto de su decepción. La revancha fue levantarme solo y no arrastrarlos conmigo ni en la victoria ni en la caída. La revancha fue demostrar que no se necesita validación de nadie para crear algo que valga la pena. Hoy, cada vez que alguien me felicita por el estudio, por los juegos, por la historia de cómo llegué hasta aquí, sonrío y agradezco. Pero por dentro, no pienso en el éxito. Pienso en esa versión de mí con 17 años, con una carta de aceptación en la mano, mirando a su padre con esperanza, solo para escuchar que no valía la inversión. A veces me gustaría volver y abrazarlo, decirle que va a doler, que va a ser solitario, que va a cuestionar todo, pero que al final, va a estar bien, que va a encontrar su voz, su lugar, que va a hacer algo más grande de lo que jamás imaginó.